¿Qué tal? Pues el día de hoy vamos a discutir en este foro acerca del papel de las células NK en la COVID-19. Los ponentes el día de hoy es Alexandra Cortés, Angélica Cortés, Dafne Franco, Camila Guerrero, Cora Linares y Jimena Xochitl. Bueno, pues primero vamos a hablar un poquito acerca de las células natural killer y su disfunción en la COVID-19. Vamos empezando con que las células asesinas naturales o natural killer por sus siglas en inglés forman parte del sistema inmunitario innato. En este sirven como defensa primaria de primera línea contra infecciones agudas y contra enfermedades como el cáncer, por ejemplo. Al mismo tiempo, estas células regulan la respuesta inmunitaria adaptativa. La función de esta célula está estrictamente relacionada con los receptores codificados en línea germinal, ya sea activadores e inhibidores. La activación de estas células da como resultado una desgranulación citotóxica y la producción en masa de citocinas inflamatorias que matan a las células diana. Este tipo de células natural killer se pueden subdividir en dos tipos, que son el CD56DIM y el CD56-Break. La principal diferencia entre estos dos subtipos sería que el CD56DIM tiene una mayor citotoxicidad, a diferencia de la CD56-Break. Sí, Angie, por favor. Bueno, gracias. Justo como mencionas los dos subconjuntos del CD56-DIM y el CD56-Bright, me gustaría aportar que, bueno, en condiciones homeostáticas tenemos que las células natural killer representan alrededor del 5 al 15% de los linfocitos circulantes. Y bueno, en estos dos subconjuntos, que son el CD56-Bright, representa aproximadamente del 10% de la población de las células natural killer de sangre total. Y bueno, ejerce principalmente funciones importantes como lo son reguladoras, por ejemplo, la producción de mediadores solubles como el interferón gamma y así como el factor de necrosis tumoral alfa y el establecimiento de interacciones celulares. Por otro lado, el subconjunto CD56-DIM representa hasta el 90% de la población de las natural killer en la sangre total y actúa principalmente como efectores citotóxicos. Pues gracias, Angie. Sí, claro, vemos una gran importancia de las células natural killer pues en el sistema, ¿no? En el sistema inmunitario, sobre todo. Sin embargo, también podemos apreciar que hay una disminución en su producción de nuevo con factores como el envejecimiento. O sea, esto pues es un gran factor cuando hablamos de una infección que el sistema debe enfrentar. En factores como ya lo mencioné, como una edad avanzada, la proliferación de estas células se reduce muy drásticamente. Y esto se ha visto también en pacientes con COVID-19. Los estudios preliminares pues nos han demostrado que realmente hay una reducción importante en el número de células que están activadas, células natural killer que están activadas, lo que claramente pues nos lleva a una disminución de la eliminación de células infectadas y activadas y a una elevación no controlada de los marcadores de inflamación que dañan los tejidos. Esto pues obviamente desencadenan desequilibrios inmunitarios que dan como resultado una respuesta inflamatoria desproporcionada. Claro que no es solo en el COVID, también se ha visto en otras enfermedades como la autoinmunidad, etcétera, pero ciertamente es muy relevante ver cómo en esta enfermedad el número de estas células se reduce drásticamente. Sí, por favor, Dafne. Células en el COVID, ya que han perdido un poco, bueno, se ha visto interrumpida su actividad citotóxica. También ha habido una reducción de células natural killer circulantes en la sangre periférica y ha habido una desregulación en sus receptores e inhibidores. De estos receptores, los más importantes son 5. El primero es el NKG2C. En este hay un nivel elevado de la HLA-E en las células epiteliales del tracto respiratorio. Esta va a funcionar como un estimulante de la citotoxicidad mediada por NKG2C contra las células infectadas con COVID-19. El siguiente receptor es el NKG2A. Este es un receptor inhibidor que expresan las células natural killer y hay estudios que sugieren que los niveles elevados de este receptor intervienen con el funcionamiento de las células natural killer, disminuyéndolo. Además, tenemos el receptor CD39. Este se encuentra en niveles altos junto a la interleucina 6 en los pacientes con COVID-19 y además cuanto mayor cantidad haya de células natural killer que expresan este receptor, pueden llegar a interrumpir la función del resto de las células natural killer. Nuestro siguiente receptor es la proteína de muerte celular programada 1 o CD279. Su unión con su ligando PDL1 se encarga de inhibir la inmunidad antitumoral de las células natural killer y estas se encontrarán en sangre periférica con pacientes de COVID.
Y nuestro último receptor son los KIR. Estos tienen una función activadora e inhibidora y se expresan en células natural killer. Los tres tipos de KIR más importantes o destacados en el COVID-19 son el KIR2DL1S1, que se presenta en pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda, el KIR2SD4, que se asocia al COVID grave, y el KIR3DS1 unido a HLA-B, que se asocia al COVID moderado. Muchas gracias, Dafne. Ok, Cami, por favor. Bueno, retomando lo que mencionaba Daphne, en los pacientes infectados se encuentra que tienen un menor número de células natural killer y presentan una mayor expresión del marcador inhibidor de células natural killer G2A. La expresión de este inhibidor conduce a la disminución de la expresión del interferón gamma, interleucina 2 y del factor de necrosis tumoral. Ahora bien, en los casos graves se desarrolla el síndrome respiratorio agudo severo, que está relacionado con la desregularización de la respuesta inmune, en donde la enzima convertidora de angiotensina 2 se ha identificado como un receptor de SARS-CoV que se correlaciona con la localización del virus, y esta unión se reduce la expresión de la angiotensina 2, promoviendo la patogénesis de la enfermedad al inducir edema, deterioro de la función pulmonar, y también se ha demostrado que infecta linfocitos, monocitos y centros germinales, lo que va a contribuir así a la destrucción del base de los tejidos linfoides. El número reducido de las células natural killer con receptores similares a la inmunoglobulina CD158B positivo, la citotoxicidad está disminuida porque se muestra un agotamiento celular en las que se han identificado tres marcadores, que son LAG3, PDCD1, HAVCR2. También en los pacientes con COVID-19 se presentan niveles elevados de interleucina 1 beta, interferón alfa, interleucina 6, 18 y 8, por lo que las funciones se ven afectadas de las células natural killer y se van a inclinar más hacia un proceso inflamatorio y están relacionados con la respuesta inmune innata hiperactiva, que van a conducir al reclutamiento de macrófagos, a la activación de la inmunidad mediada por células, y también la presencia de la interleucina 1 se relaciona con la expresión de tromboxano A2, lo que da lugar a un aumento en la activación y agregación de las plaquetas que van a mediar la formación de trombos. Gracias, Cami. Alex, por favor. Sí, justo. La tormenta de citocinas es un tema muy importante, que es un claro signo de desviación del sistema inmunitario en una respuesta eficaz a la infección, que se produce cuando el virus penetra en las células afectadas, incluidos los macrófagos, obligándolas a producir cada vez más mediadores inflamatorios. El producir una gran cantidad de citocinas inflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, 6, 18 y 8 que nos mencionaba mi compañera, no solo no respalda una lucha eficaz contra el virus, sino que puede conducir a un daño inflamatorio generalizado, especialmente en los pulmones, que como bien sabemos es una de las principales complicaciones del COVID-19 y una de sus principales causas de muerte. Muchas gracias, Alex. Por favor, Angie. Gracias. Bueno, justo complementando esta información, tenemos que, me gustaría mencionarles cómo es la infección sobre todo en el SARS-CoV-2 y la fisiopatología de las natural killer en estas condiciones. Bien, aquí tenemos representadas las características en condiciones homeostáticas y características o funciones alteradas. Por un lado, en las características y condiciones homeostáticas, cabe resaltar que juega un papel muy importante o crucial el control de infecciones virales. También la capacidad de destrucción celular directa y su citotoxicidad, así como funciones inmunomoduladoras y respuestas inmunitarias tanto innatas como adaptativas. Esto mediante la secreción de citocinas, como son las quimiosinas. Y bueno, si tenemos la respuesta inmunitaria innata, pues por ende tenemos la respuesta inmunológica primaria a las infecciones virales. Por otro lado, en las características o funciones alteradas, encontramos que en la presentación clínica grave de la enfermedad se encuentra la afectación del fenotipo y funciones efectoras. También encontramos disminuidos los recuentos reducidos de células T, así como el recuento en el torrente sanguíneo. Esta disminución de las células natural killer circulantes parece estar directamente relacionada tanto en la fase aguda de la enfermedad como en la fase grave. Y bueno, entre otras características, tenemos que el aumento en los niveles del gen codificador de proteínas ligando 10 de manera temprana, al igual que el gen codificador de proteínas de ligando 16, contribuyen, entre otras características, como la proliferación aumentada y en pacientes gravemente infectados,
está la expansión de células de natural killer del subconjunto CD56-DIM inflamadas que expresan al receptor de quimiosina 1. Ok, Coral, ¿puedes continuar, por favor? Sí. Muchas gracias, Angie. Bueno, ahora con esta información podemos hablar sobre una interacción directa que involucra a las células CNK y a las células infectadas por SARS-CoV-2. Hasta ahora conocemos de 3 situaciones diferentes en las que su interacción entre ambas células puede ser perjudicial, teniendo en cuenta que la proteína S, al relacionarse con el receptor NKG2D, puede generar toxicidad a las células NK. Otro caso involucra la inflamación sistémica y local. Y por último, un caso en el que el factor de crecimiento transformante beta de pacientes de COVID-19 en estado grave, al ser administrados en pacientes sanos, se inhibe la capacidad de las células NK. Sin embargo, las células NK no solo pueden interactuar con células de COVID, también diversos estudios han confirmado que las interacciones de las células NK con otras células han sido benefactorias. Una interacción de células NK con células inmunitarias pueden prevenir a la inflamación sistémica. Por otro lado, una interacción entre células NK y monocitos o bien macrófagos, en situaciones donde el huésped contrae una infección viral, las células NK se encargan de secretar citocinas y quimiosinas, incluidas la MIP, quien se encarga de reclutar a estas células proinflamatorias e inhibidoras. Por otro lado, en casos de SARS-CoV-2, los monocitos se ven obligados a liberar interleucina 2, la cual genera un efecto perjudicial en las células NK, ya que causa en ellas una disfunción. Y finalmente, al secretar interleucina 12 y 15 sustentan su actividad. Y las interacciones entre células NK y neutrófilos son capaces de controlar la activación celular y la protegen. Finalmente, hablando de un tema más bonito respecto al COVID y las células NK, podemos mencionar que algunas terapias que involucran a las células NK en la infección por SARS-CoV-2 podrían ser la aplicación de fármacos que bloqueen a los receptores inhibidores de las células NK, como por ejemplo la NKG2A. O bien, otra alternativa podría ser la purificación celular a través de algún sistema de separación celular. Continuamos contigo, Alex. Sí, justo qué bueno que mencionas esto, lo que es la inmunoterapia basada en células NK. Me gustaría agregar otros 2 procedimientos, que es la inmunoterapia basada en citocinas. Como se mencionó anteriormente, la tormenta de citocinas conduce al desarme de las células natural killer en pacientes con COVID-19, pero en este procedimiento se busca el bloqueo de la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral, con el anticuerpo tocilizumab como estrategia terapéutica para mejorar las funciones de las células natural killer en pacientes con COVID-19. Y otro ejemplo sería la expansión ex vivo de células NK derivadas del CD34 para tratar pacientes sintomáticos con infección por COVID-19 de leve a moderada, al igual que se ha observado la transferencia de células NK primarias de donantes sanos a pacientes con COVID-19. Sin embargo, este procedimiento es útil para obtener un recuento saludable de células NK, pero la tormenta de citocinas en estos pacientes inhibe la función de las células natural killer expandidas en el sitio de infección, por lo que una inmunoterapia basada en citocinas combinada con la transferencia de células natural killer puede disminuir la gravedad de la enfermedad y la tasa de mortalidad mediante la activación parcial del sistema inmunitario. Pues muchas gracias. Pasamos a la conclusión. Finalmente, a lo largo de la discusión de estos artículos que hemos revisado, pues nos hemos dado cuenta que las células natural killer desempeñan un papel central fundamental en el mantenimiento de la homeostasis inmunitaria, lo que es pues claramente fundamental cuando se enfrenta a una patología tal como es la COVID-19, ¿no? También hemos visto que esta infección es capaz de reducir la función y el número de las células natural killer, lo que claramente pues altera este equilibrio vital. Y pues aunado a factores como el envejecimiento y otras comorbilidades, pues se conduce a un mayor riesgo, un mayor sesgo de tener una enfermedad mayor, ¿no? Sin embargo, pues también
hemos tenido ese rayito de esperanza viendo que la manipulación de los puntos de control inmunitarios, así como los ensayos actuales que investigan medicamentos y productos biológicos que funcionan, que mejoran la función de las células natural killer, pueden resultar sumamente beneficiosos de manera monumental en la lucha contra esta enfermedad que vino a traernos pandemia en 2020. Entonces, pues muchas gracias, compañeras, a todas. Gracias. Gracias.